Buenas tardes. Estoy leyendo estos pasajes de las Sagradas Escrituras. Son para su sanidad. Comenzando con los Salmos. Salmos 107, 19 y 20. Entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Proverbios capítulo 4 versículos 20 al 23. Hijo mío, presta atención a mis palabras, e inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida para los que las hallan, y salud para todo el cuerpo. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan las manantiales de la vida. Ahora sí voy a leer de los Evangelios, de las Sagradas Escrituras, hablando de Jesús, que realmente es la palabra de Dios. Juan capítulo 1, versículo 1 al 13. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, por medio de él, y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos del hombre, hijos de Dios, perdón. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Eso está hablando de Cristo Jesús, el Salvador del mundo. Mire lo que Juan escribió en Juan capítulo 3, versículos 17 y 17. Son las palabras mismas de Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Es importante que reconozca que esa enfermedad que ahora está en este mundo no es un juicio de Dios contra tuya. En Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo, que caminó en este mundo hace 2000 años, pero que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, todo lo que leemos ahora de Cristo Jesús en las Sagradas Escrituras es para ti y para mí en este momento, porque Jesús no ha cambiado ni un solo cabello ha cambiado. Romanos 10, 16 al 17. El libro de Pablo a los Romanos 10, 16 al 17. Sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mientras yo estoy leyendo esta palabra de Dios a ti, fe viene a tu corazón. En el Evangelio según San Mateo, Mateo escribe estas palabras, capítulo 4, versículo 23 al 25. Y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el Evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se extendió su fama por toda Siria, y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados por diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos, paralíticos, y él los sanaba.
Y le siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán, siguiendo en el mismo Evangelio según San Mateo, capítulo 8, del 1 al 3, escrito de Cristo Jesús. Y cuando bajó del monte, grandes multitudes le seguían. Y aquí se le acercó un leproso, y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús la mano, lo tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Al instante quedó limpio de su lepra. Importante a ver lo que dice en este pasaje. Muchas personas, como este leproso, cree que tal vez Jesús no los quiere sanar. Pero Jesús le contestó, cuando él dijo, si quieres, el Señor dijo, yo quiero. Le tocó y le limpió. En el Evangelio según San Mateo capítulo 8, de versículos 5 al 13. Y cuando entró Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión suplicándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo, yo iré, lo sanaré. Pero el centurión respondió y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano, porque yo también soy un hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, en verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Ahí será el llanto y crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, vete, así como has creído, te sea hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. Es importante que reconozca que Jesús no está sanando a nadie por sus méritos, no porque es buena gente, no porque es sin pecado, no porque es ni siquiera judío. Mira, en este momento aceptó la petición de un centurión que ni siquiera era judío. Y Jesús reconoció el nivel de fe en él. Jesús le contestó. El Evangelio según San Mateo en capítulo 8, versículo 14 y 17. Y al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de éste que yacía en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó los espíritus con su palabra, y sanó a todos los que estaban enfermos. A todos los sanó, para que se cumpliera lo que fue dicho por el medio del profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Estas palabras fueron escritas por Isaías en capítulo 53, cientos de años antes del nacimiento de Cristo Jesús. Pero aquí se ve cumplidas en Jesús estas palabras. Y mira lo que dice, que Él sanó a todos los que estaban enfermos. No porque tenían dinero o porque no tenían dinero, ni porque eran grandes, pequeños, ni no importaba. Todos los que vinieron buscando de Él encontraron sanidad. Mateo capítulo 9, 18 al 26. Mientras les decía estas cosas, he aquí vino un oficial de la sinagoga y se postró delante de él, diciendo, mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y levantándose Jesús lo seguía, y también sus discípulos. Y aquí una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, pues decía para sí, si tan solo toco su manto, sanaré. Pero Jesús, volviéndose y viéndola, dijo, hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y al instante la mujer quedó sana. Cuando entró Jesús en la casa del oficial y vio
A los flautistas y al gentío en ruidoso desorden les dijo: retiraos, porque la niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Pero cuando habían echado fuera a la gente, él entró y la tomó a la mano, y la niña se levantó. Y esta noticia se difundió por toda aquella tierra. Así que sanó una mujer que había sido enferma por 12 años, solamente porque le tocó. Y luego a la hija de este siervo, de este hombre, oficial de la sinagoga, aunque estaba muerta, la levantó, la sanó. Mateo capítulo 9, versículo 27 al 30. Al irse Jesús de allí, 2 ciegos la siguieron, gritando y diciendo: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y después de haber entrado en la casa, se acercaron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿crees que puedo hacer esto? Ellos le respondieron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: hágase en vosotros según vuestra fe. Y se les abrieron los ojos, y Jesús les advirtió rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Es importante que usted reconozca lo que está pasando en usted en este momento. Está llegando con usted la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es palabra de Él, no palabra de Horacio, no palabra de otro siervo, sino es palabra de Dios. Si Dios lo habla, esa palabra se va a cumplir. Mientras usted lo está escuchando, Jesús mismo en este momento está levantando fe dentro de su corazón, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Mira lo que está escrito en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Desde allí, Jesús es nuestro sanador. Mire lo que está escrito en Hebreos 13:8 otra vez. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No ha cambiado su voluntad para nada. No hay nada que usted pueda hacer para cambiar su voluntad. Él nos amó antes. Cuando éramos pecadores, nos amó y dio su vida, no para condenarnos, sino para salvar todo aquel que creyera en Él. Entonces yo te pido en este momento, ¿por qué no crees estas palabras? ¿Por qué no crees en Él? ¿Por qué no crees lo que Él ha dicho acerca de ti? Él es tu sanador. Buenas tardes.